El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se encuentra en los estudios de la radio, ha sido interpelado por el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres, una interpelación donde incluso hubo que desalojar a las personas que estaban asistiendo, hubo gritos, peleas, pero finalmente el diputado Víctor Torres incluso no usó las contrapreguntas. Le decía el presidente de la Cámara, Edmundo Luchans, usted, diputado, tiene derecho a repreguntar, a contrapreguntar, y no lo utilizó. Finalmente se hicieron 25 de las 40 preguntas que estaban preparadas y terminó esta interpelación, una más, sin a lo mejor resultados concretos para el diputado de la Democracia Cristiana, Víctor Torres. Está con nosotros el ministro Jaime Mañalich. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Buenos días. ¿Le gustó su intervención? En la interpelación, Sí. yo creo que estaba bastante tenso, me porté muy bien. ¿En comparación a qué, ministro? En comparación a que la ira no me ganó, como ocurre a veces. Y en ese sentido yo creo que, como hablamos con el diputado Torres, fue un buen acto ciudadano, respetuoso, donde hubo oportunidad de entregar información. Como usted dice, Tomás, por supuesto yo no tenía costumbre en esto, había visto la interpelación de la ministra Mate y de la ministra Barría. Yo esperaba que, dado que él preguntaba más bien por temas, vale decir, qué es lo que pasa con la deuda hospitalaria, yo tenía 5 minutos, contestaba una parte sabiendo y esperando que él me contrapreguntara para poder seguir desarrollando el tema. Eso no ocurría, de manera tal que muchas de las respuestas, como se señala, quedaron así como en las ganas. O sea, eran preguntas abiertas. El temario que se me entregó a mí fue de 6 puntos totalmente abiertos, quiero que nos hable de la deuda hospitalaria, y las preguntas siguieron la misma situación, salvo un par de preguntas específicas respecto a una doctora española practicando en Quellón y respecto a una situación de potencial conflicto de interés de otra funcionaria. Todo lo otro fueron preguntas muy al bulto, muy generales. ¿Cuál es la política que tiene el ministerio para contratar especialistas, por ejemplo? Entonces, cuando uno empieza, espera que ese tema, que es muy importante para todos los chilenos, se siga mordiendo, por así decir, y no está ocurre. desilusionado usted con el interpelador. No con el interpelador, yo creo que podría haber sido, tal vez eran demasiados temas para una interpelación de diverso carácter. El Ministerio de Salud es gigantesco, tiene tantas instituciones dependientes, 120.000 funcionarios, se relaciona con la salud primaria, que a lo mejor lo apropiado habría sido centrarse en un solo tema que hubiera sido de mucho interés para los parlamentarios y la ciudadanía y desarrollarlo mucho más extensamente. Ahora, antes de la interpelación usted se había visto entusiasmado por un lado, quería ser interpelado para aprovechar la instancia, usted lo había dicho, de poder demostrar lo que ha hecho como ministro, pero por otro lado también había dicho que era un ajuste de cuentas, que le parecía que era como una pasada de cuenta de parte de parlamentarios médicos, entiendo, de oposición en particular. ¿Usted cree que sirvió efectivamente de algo esta interpelación para usted, para los parlamentarios y para la ciudadanía, que es lo más importante? Yo creo que la interpelación es un instrumento no bien armado, proviene de regímenes más bien parlamentarios que presidenciales o semipresidenciales, no tiene consecuencias políticas ni prácticas, no hay sanciones. Tal vez si después de la interpelación se pudiera hacer un voto de amonestación o de censura al ministro, o sencillamente por 2/3, como ocurre en Inglaterra, de la Cámara, decir queremos que usted se vaya porque la cuenta ha quedado muy mala, podría ser un instrumento más interesante. Pero desde otro punto de vista, a lo mejor se puede perfeccionar y efectivamente hacer un instrumento mucho más frecuente, como es en Inglaterra, donde los ministros de carteras que son muy relevantes para la ciudadanía pueden dar una cuenta más periódica de lo que está ocurriendo. En Inglaterra, interpelaciones ocurren todas las semanas. Vamos a tema específico, ministro, rápidamente. Deuda hospitalaria. Se decía que era una enormidad, pero anotó su punto más bajo desde enero, ha ido bajando, pero de todas maneras yo veo los gráficos y es una deuda alta. ¿Por qué hay tanta deuda? ¿Qué pasa? Lo de alta o baja es relativo. Nosotros tenemos un presupuesto de 10.500 millones de dólares o 10,5 billones de dólares, que ha subido desde 7.000, que es cuando empezó el gobierno del presidente Piñera, de manera tal que en términos de deuda, lo que estamos hablando es que nosotros recibimos el gobierno con un 3,5% de deuda, o sea, una deuda que se pagaba 55 días promedio, y hoy día estamos con una deuda 2,3% que equivale a 33 días de demora. La gestión,
es imposible pensar que una operación como la de los servicios de salud se maneje sin deuda. Y efectivamente hay una deuda que puede ser más sana. En nuestra opinión, el sistema sin inyecciones adicionales, cumpliendo la ley de presupuesto, porque antiguamente se inyectaban recursos en noviembre, diciembre cada año el Tesoro Público para sanear, sin considerar esas inyecciones. Nosotros estimamos que en el presupuesto de hoy día lo sano, el número adecuado es que se mueve entre 60 y 80 mil millones y con una cierta homogeneidad en los servicios, porque también ocurre que hay servicios que están muy endeudados y otros que no tienen deuda alguna. Lo que pasa es que en julio superó largamente los 100.000. Así es. O sea, estaban mal en julio. En mayo también, etcétera. ¿Por qué pasó eso? En primer lugar, nosotros no recibimos una inyección suplementaria, como recuerdo el año pasado, o sea, pasamos el año con una deuda de más de 50 mil millones a este año transferida. Y en segundo lugar, porque nosotros, como lo expliqué en la interpelación, hemos hecho una reforma muy profunda de Senabast. Senabast actuaba como un banco de financiamiento, en realidad, sin tener potestad legal para actuar de esa manera, sin tener recursos propios, fundamentalmente endeudándose con proveedores, y cuando recibimos el gobierno, esa deuda era de 100 mil millones de pesos, o sea, 200 millones de dólares, hoy día es de 33 mil millones. Esa deuda está expresada en los servicios, y en particular voy a mencionar un ejemplo, donde intervenimos fuertemente desde mayo de este año con un control de gestión muy fuerte, que es el Servicio de Salud de Concepción. Ahí se compraba no racionalmente insumos, que es un motivo de endeudamiento muy importante. No se usaba Senabast para licitar y eso nos llevó incluso a un cambio en la dirección del servicio y la dirección del hospital. Entiendo que usted también mencionó como uno de los motivos o algunos de los motivos del aumento de la deuda, el envejecimiento de la población y la sofisticación de la red de salud pública. Como Ministerio de Salud, ¿cuáles son las políticas que usted ha impulsado para enfrentar el envejecimiento de la población, y también algún detalle respecto de lo que llama sofisticación de la red? En la medida en que nosotros envejecemos tan rápido como país, la enfermedad crónica y las enfermedades más complicadas, acompañados de un desarrollo tecnológico médico caro, para resolver esos problemas, llamemos trasplante de órganos, cardiocirugía, en fin, prótesis de cadera, cualquiera, un neuronavegador que se inaugura hoy día en Valparaíso. Esto significa que el costo medio por prestación, o sea, es más alto. Y además los estamos haciendo cada vez más dentro del servicio público. O sea, hoy día, si se trata de un parto de quintillizo, se resuelve en San José. Si se trata de separar una siamesa, se resuelve en el Hospital Van Buren, etcétera, y trasplantes, para qué hablar. En ese contexto, efectivamente, el costo medio de cada prestación dentro de la red pública es más oneroso, y a su pregunta yo respondería dos cosas. Primero, el presupuesto ha aumentado objetivamente. Es un dato innegable que hemos aumentado el presupuesto de salud, como mencionaba, de 7 mil millones a 10,5 mil millones de dólares, y esto nos pone, ojo, en una situación promedio de los países de la OCDE. Nosotros estamos gastando con el presupuesto del año 2014 un 9% del Producto Geográfico Bruto en salud. Vale decir, toda la producción agrícola del país se gasta en exportación y producción, se gasta solo en salud. Y el gasto per cápita es $1.700 por persona. Pero aumenta el presupuesto y aumenta la deuda, eso no me calza. Y lo segundo, yo creo que no es sensato, dado este aumento de presupuesto, propugnar un crecimiento aún más explosivo del financiamiento, sino que buscar mejoría en la eficiencia. Y eso significa que tenemos que medir la gestión hospitalaria y promulgar leyes como la que estamos tratando de sacar ahora en el Congreso, que es la Ley de Hospitales Clínicos, donde efectivamente la remuneración de los profesionales y funcionarios está vinculada de alguna manera a una mejor y mayor producción, a mejor uso de los pabellones, acortamiento de los días camas, que son los temas cruciales por los cuales la eficiencia de la red hospitalaria, que tiene costos fijos muy altos, puede aumentar. Vale decir, aumento del presupuesto, aumento de la eficiencia. ¿El sistema público está contratando médicos extranjeros sin las debidas calificaciones o las certificaciones, sin el examen que se daba o que tenían que dar los médicos extranjeros mediante contrato honorario? Como he mencionado, Chile tiene una larga tradición de contratación de médicos extranjeros que ha tendido a disminuir
desgraciadamente, en mi opinión, en los últimos años, producto a que a los extranjeros que quieren venir a trabajar a nuestro país se les ha puesto más barreras. Yo pienso que eso es una falta de reciprocidad muy severa. Cuando aquí había dictadura y muchos colegas tuvieron que partir de Chile buscando destinos para seguir viviendo y desarrollando su profesión, muchos países, Ecuador, Venezuela, Canadá, los recibieron con los brazos abiertos, no les pidieron nada, los acogieron y les dieron una nueva vida. Nosotros ahora, cuando es el momento de devolver la mano, estamos poniendo cada vez más barreras a la entrada de estos colegas, y lo voy a poner en el ejemplo más dramático y paradójico de todo. Lo que nos ha pasado con los médicos cubanos. Los médicos cubanos son súper estrellas, reconocidos por todos, en la práctica de la atención primaria. Tienen una formación extraordinaria que nuestras universidades no son capaces de dar. Son los mejores profesionales médicos en salud primaria. Y sin embargo, producto de nuestras barreras xenófobas, cada vez llegan menos médicos cubanos, y de hecho muchos se han tenido que ir del país. ¿Y esto es por qué? Porque se ha creado un examen hecho a la medida de las universidades chilenas para validar fundamentalmente lo que las universidades chilenas, o sea, es una autoevaluación en la cual ellos se asignan los mejores puntajes y por lo tanto sus promocionados, digamos, tienen las mejores posibilidades. Y en ese sentido nosotros hemos mandado una ley que reforma este examen médico nacional, que nos parece, insisto, dañino para la salud pública, no garantiza calidad, significa un costo adicional para los médicos que practican en el país, y una barrera de entrada a los médicos extranjeros que por supuesto quieren dar este examen, pero este examen es caro, se da una sola vez al año, hay que inscribirse con mucho tiempo de anticipación, los cupos son limitados, de manera tal que cuando llega un médico a Quellón, en el ejemplo concreto que se citó en la interpelación, nosotros usamos el Código Sanitario y completamente de acuerdo a la ley que permite que un médico que tiene validado su título por un acuerdo internacional, como es el Tratado del año 67 con España, o el tratado que se acaba de firmar con Argentina, de homologación automática de títulos profesionales. Vale decir, de aquí a un mes más, los médicos argentinos van a poder ejercer en Chile, los chilenos en Argentina. Y en ese sentido nosotros validamos esta transferencia de recursos humanos, porque ayuda a que nuestros ciudadanos tengan un mejor acceso a la salud. Ahora está el caso de un médico colombiano que entiendo que en el hospital de Linares estuvo trabajando durante 72 horas de corrido, atendiendo la urgencia. Entiendo que usted removió al director de ese hospital. Yo no lo he removido. Tengo ¿El Servicio de Salud? Tengo el rumor de que dicho director estaría presentando su renuncia, pero no tengo ninguna formalización al respecto. Yo tengo una gran opinión de él, lo he avalado, respaldado en cada momento. Él ha sido uno de los médicos o directores que más enfáticamente ha pedido la llegada de médicos extranjeros para Linares. De hecho, es la situación de este profesional, porque en la provincia del Maule hay un atractivo enorme por irse a practicar a Talca o a Curicó en desmedro de Linares, tanto que se ha propuesto incluso una división del servicio de salud que también nosotros avalamos para potenciar toda la zona sur, incluido por supuesto Linares. La solución de Linares es, que es una zona apartada desde el punto de vista de la Sudere, es por supuesto la llegada de más médicos extranjeros, dado que todos los llamados que se hacen a médicos nacionales con rentas atractivas no son llenadas por facultativos de nuestro país. Pero en este caso en particular de un médico atendiendo 72 horas, más allá de la evaluación positiva, seguramente que puede ser uno por su esfuerzo, su rol, etcétera, ¿cómo enfrentarlo? ¿Qué hacer con ese médico? Como he señalado, nosotros tenemos que llenar los cargos, los turnos médicos, y aquí hay un mandato ético, ni siquiera legal, porque el médico podría cumplir su turno e irse, pero hay un mandato ético de que los turnos son, decimos nosotros en la jerga médica, de sacada, vale decir, yo no me voy hasta que el otro colega llegue, sea que llegue 3 horas más tarde, no me voy, porque no dejo abandonado el turno, y es lo que hizo este heroico colega, que por lo demás es un médico extranjero. Calama, Rancagua, Ovalle, Casablanca, hospitales con atraso. ¿Por qué hay hospitales con atraso? ¿Por las empresas constructoras? ¿Por problemas en las licitaciones? ¿Qué pasó?
Hay hospitales con atraso y hospitales con adelanto. Construir elefantes blancos es fácil cuando esta tarea está entregada, como es hoy día, a los servicios de salud. Vamos a inaugurar en pocos días más el hospital de Cañete. Ustedes se imaginan lo que es la infraestructura de Cañete para un servicio de salud de este tamaño y todas las gestiones que ha tenido que hacer el subsecretario para apoyar la sanación, porque ese hospital tuvo un desnivel, digamos, por el terremoto, para sanar ese hospital. En ese sentido, también hay que señalar que algunas cosas que son muy virtuosas del actual gobierno han tenido un efecto adverso paradójico en áreas como es la construcción de hospitales. Y lo que quiero señalar en particular, la situación de pleno empleo que vivimos en ciertas regiones y el aumento de las remuneraciones. La situación del hospital de Calama que usted menciona, en que el consorcio constructor se declara en quiebra, se debe a un solo motivo, que no hay posibilidad de emplear personas en Calama por la remuneración que se estimó en la evaluación inicial del proyecto que la gente que construía hospitales en Calama iba a tener. Esas remuneraciones han subido en promedio más de un 30% durante el periodo de que se ha llevado adelante y el consorcio encargado de este hospital sencillamente no fue capaz de seguir pagando esas remuneraciones y quebró. Y esa es la situación por la cual el hospital de Calama está demorado. ¿Qué pasa en el Hospital San Borja Riarán? Tenemos denuncia de que está en malas condiciones desde el terremoto del 2010 y que habría falta de implementos. Ayer alguien denunciaba que no había, por ejemplo, pesas para los niños y que tenían que trasladarse de un piso a otro, que box de atención que no tienen puerta ni cortina, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación? Como ha mencionado el presidente de la República, nosotros cuando recibimos el gobierno tuvimos que enfrentar dos terremotos. El terremoto del 27 de febrero que destruyó un tercio de la capacidad hospitalaria del país. No hay ningún otro país del mundo que haya experimentado un daño a su infraestructura de salud como experimentó Chile con el 27 de febrero. Y llamo la atención y lo hago notar que durante la interpelación del otro día no se hizo ninguna mención crítica al proceso de reconstrucción, que es un tema que nunca ni siquiera ha estado en la agenda de crítica de la oposición en el último año y medio respecto a salud. No es un tema. Y eso lo doy como un buen logro. Pero el otro terremoto es el terremoto de la obsolescencia de la estructura hospitalaria que fue mayoritariamente construida en el país en el marco de la Alianza para el Progreso en los años 50. El último hospital que se inauguró en la región metropolitana es el Hospital San José hace 15 años y nosotros vamos a inaugurar en noviembre ahora dos nuevos grandes hospitales, Maipú y La Florida. En ese contexto, este terremoto de obsolescencia en el cual ha habido que hacer inversiones muy notables, quiero recordar que antes se invertía por año aproximadamente 220 millones de dólares en infraestructura. Nosotros estamos invirtiendo 600 desde el año 2010, sin contar el mecanismo de concesiones hospitalarias. Si nosotros lleváramos a valor presente el mecanismo de las concesiones hospitalarias, estamos invirtiendo de alrededor de 1.200 millones de dólares en infraestructura hospitalaria. En el caso particular del Hospital San Borja, yo estoy preocupado porque ahí hay una situación que es muy seria, y es que un área de atención de salud mental de niños no ha sido reparada a tiempo, y yo he llamado la atención que eso no da para más. He solicitado al subsecretario que definitivamente este tema esté resuelto. En mi opinión, se trata de arreglar algunas cosas de inversión menor dentro del hospital para acomodar esa infraestructura de atención ambulatoria y hospitalización psiquiátrica o de salud mental de niños, y eso lo vamos a hacer a la brevedad. Ministro, usted es un ministro político. Todos los ministros somos políticos. Pero a usted especialmente le gusta la política, mucho. ¿Se me nota? Se le nota. Ayer se dio a conocer la última encuesta de la Universidad Diego Portales. Prácticamente Michelle Bachelet tiene ganada la elección presidencial, queda poco, y por lo tanto lo que se espera es una derrota, pero estrepitosa, yo diría, de Evelyn Matei. ¿Usted tiene la misma percepción? Yo tengo la percepción, por supuesto, de que la primera opción en la presidencial en 30 días más la tiene la expresidenta Michelle Bachelet. Estoy menos claro en el resultado de las elecciones parlamentarias, donde creo que en varias regiones en riesgo de doblaje se está jugando mano a mano el resultado que tiene que verificarse en 30 días más. Me parece que
Evelyn ha hecho un esfuerzo gigantesco incorporándose tan tarde a una campaña presidencial que partió en forma tan accidentada, con Lorenz, después con Pablo Longueira y después con ella. Y dentro de ese esfuerzo, que ha sido heroico, insisto, y de buen talante y buen ánimo, ha hecho un buen papel. Si en estos 30 días ocurren cosas, voy a decir, extraordinarias, que inclinen la balanza a favor de ella al punto de tener o forzar una segunda vuelta y ganar en 60 días más, es un tema que está por verse, pero la posibilidad, por supuesto, es baja. Cosas extraordinarias para optar a una segunda vuelta. O sea, lo que está usted dando es que si no hay cosas extraordinarias, Michelle Bachelet gana en la primera vuelta. Eso es lo que acaba de decir. No puedo ser agorero, pero yo creo que ella tiene una posibilidad de ganar en primera vuelta, por supuesto. Es una derrota gigantesca para el gobierno. Es una derrota para la candidata de la alianza, es una derrota para el sector. Yo lo he dicho en todos los tonos, no es una derrota para el presidente don Sebastián Piñera y no creo que sea legítimo endosarle a él cualquier resultado negativo de la elección presidencial o parlamentaria que va a ocurrir en el próximo mes. ¿Usted va a participar de una actividad, entiendo, de la candidata Matei el Me fin de invitó semana? mañana y por supuesto voy a ir porque fue muy gentil al hacerlo. ¿Y de qué se trata? Es un encuentro ciudadano con alrededor de 3.000 personas, en la cual, según se me dijo por teléfono, ella va a profundizar en las propuestas de beneficio social de su agenda de gobierno. En Cerro Navia. En Cerro Navia. Muchas gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cuídense ministro. mucho. Gracias. Chao. El ministro Jaime Mañalich en directo en Bio Bio.